Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro día número 4 del calendario de Adviento, donde estamos realizando muchos adornos para nuestras navidades, para que en Navidad adornemos toda nuestra casa. Hemos realizado, y por aquí arriba te dejo una lista de reproducción que hemos realizado ya en los 4 días. Este es el día 4 para que vayas y le cheques y te adelantes. Son adornitos muy lindos, muy sencillitos y fáciles, muy rápidos de hacer. Hoy tendremos este precioso regalo de Navidad. Los regalitos de Navidad siempre han tenido un significado muy importante y muy especial en estas fiestas. Cuando damos un regalito a personas que están cerca de nosotros, siempre a fin de año queremos demostrarle nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño a esas personitas. Pero lo más importante de los regalos y el regalo más importante de la Navidad siempre ha sido festejar el regalo de la salvación que Jesús nos da por medio de su sacrificio en la cruz, ¿cierto? Y más festejar ese regalo hermoso también del nacimiento de Jesús en la tierra, cuando se entregó y nació por nosotros y para nosotros. Entonces vamos a realizar este precioso regalito, una cajita de regalo. Quería darles una pequeña introducción. Vamos a necesitar verde, vamos a necesitar rojo para hacer un lacito, para hacerle unas cuantas hileritas, filitas rojas a nuestro regalo y así poder terminarlo. Por dentro puedes rellenarlo, es opcional, o si no lo puedes dejar como yo sin relleno. También un cartoncito del tamaño vamos a necesitar de la base o de la tapa para que quede un poco más firme, aunque yo aquí lo tengo sin cartoncito y veo que como que no es necesario, pero si tú lo ves necesario puedes recortar un cuanto trocito de cartón de ese tamaño, ¿vale? Vamos a arrancar ya con nuestro regalito de Navidad, nuestro día número 4 del calendario. Las espero todos los días para que realicemos estos hermosos adornos. Vamos a dar inicio con nuestra cajita regalo y vamos a tomar el hilo verde Navidad, el que tengas. Yo tengo este claro, que no está muy oscuro, y lo vamos a contrastar con el rojo, ¿vale? Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a realizar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico, vamos a ajustarlo muy bien para que no nos quede abierto en el centro y vamos a realizar la ronda número 2. Voy a ajustarlo lo más que puedas hasta donde te dé. Vamos en la ronda 2 a realizar primero 2 puntos, 1 y 2. Luego vamos a trabajar un punto, hacemos una cadena y en el mismo lugar, estamos trabajando en el punto número 3, en el mismo lugar vuelvo y hago otro punto. Acabo de hacer 2 puntos y en el tercero realicé un punto, una cadena al aire y un punto en el mismo lugar. Luego voy a trabajar 2 puntos nuevamente, 1, 2 y vuelvo y repito el aumento con una cadena en el centro. Un punto, una cadena y un punto. Y este patrón es el que vamos a repetir. 2 puntos, luego un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Repetimos 2 puntos y luego un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Y así terminé mi ronda número 2 con 16 puntos. Ya nos tomó una forma cuadrada. Vamos a realizar la ronda número 3.
Vamos a pasar a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a realizar comenzando con 3 puntos. 1, 2, 3. Y en la cadena que realizamos anteriormente hacemos el aumento. Un punto, una cadena y ahí mismo un punto. Luego continuaremos haciendo en los puntos 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que vamos a repetir, 4 puntos y nuestro aumento con una cadena. Un punto, una cadena y un punto. Este aumento lo vamos a hacer en la cadena que tenemos de la ronda anterior. Y seguimos 1, 2, 3, 4 puntos y en la cadena hacemos un punto, una cadena y un punto. 1, 2, 3, 4 y en la cadena un punto, una cadena y un punto. Y terminamos con un punto solito. Cerramos la ronda. Nos deben de quedar 24 puntos sin contar las cadenas, ¿no? 24 puntos bajos. Y seguimos con el cuadrado. Vamos a realizar desde la ronda 4 en adelante solo los mismos 24 puntos que ya tenemos. Pero esta ronda 4 la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Solo la hebra trasera. Y vamos a trabajar los mismos 24 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a trabajar la cadena que hemos realizado, sino que vamos a hacer punto bajo, tomando solo la hebra trasera de los puntos bajos, no de la cadena. La cadena la saltamos. Y vamos a hacer hasta la ronda número 10 esos mismos 24 puntos. Esta ronda 4 la trabajamos tomando la hebra trasera, pero las otras rondas ya podemos trabajar tomando todo nuestro punto. Vamos a hacer hasta la ronda número 10. Cuando llegas a la ronda número 10 se va a ver así ya nuestra cajita y puedes tomar un cuadrito de cartón y colocarlo en la parte interna como base para que nos quede bien cuadradito. O puedes dejarlo así como yo, simplemente con las manos le doy la forma y ahora antes de rellenar también le damos forma. Si lo quieres hacer un poco más grande, puedes realizar una ronda más en la base de aumentos, igual a como la veníamos trabajando. En vez de hacer 4 puntos aumento, harías 5 puntos aumento. ¿Listo? Como lo hicimos acá en la base. El aumento como lo hicimos allí con la cadena. Y ahora lo que voy a hacer para dar el terminado a la cajita antes de pasar a realizar la tapa es realizar punto deslizado por todo el borde para que me quede un poco más firme. Voy a hacer puntos deslizados por todo el borde de nuestra cajita. Y al terminar cortaremos la hebra y luego la escondemos con la aguja lanera. Pasaremos a realizar la tapa. Y ya les explico cómo vamos a realizar nuestra tapa de nuestra cajita regalo. Ya estoy llegando al inicio, terminando este bordito tan bello de terminado. Dejé una hebrita corta, voy a esconderla con la aguja lanera. La tapa la vamos a realizar igual como hicimos acá la base. Vamos a repetir estas 3 primeras rondas de aumentos. Cuando ya tengas las 3 primeras rondas repitiendo lo que hicimos en la base de la cajita, realizaremos una ronda más de aumentos, la ronda número 4, donde vamos a comenzar con 4 puntos, 1, 2, 3,
4 y realizaremos en la cadena nuestro aumento. Un punto, una cadena y un punto. Y continuaremos realizando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y uno más, 6. 6 puntos y en la cadena hacemos el aumento. Un punto, una cadena y un punto. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto, una cadena y un punto. Y así vamos a repetir hasta terminar la ronda. En total te deben de quedar 32 puntos. Vamos a hacer ahora la parte alta de nuestra tapita. Y vamos a tejer esta ronda número 5 trabajando solo tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Y vamos a tejer los 32 puntos que tenemos como hicimos en la cajita, saltándonos la cadena que realizamos en el aumento. Solo vamos a tejer puntos bajos. Nos vamos a saltar la cadena para tener los 32 puntos que tenemos ya en la ronda anterior. En cada esquina nos saltamos la cadena. Y así vamos trabajando toda la ronda. Y vamos a pasar ahora a realizar la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a trabajar punto bajo y en cada una de las esquinas tenemos 4, 1, 2, 3, 4 esquinas, vamos a saltarnos un punto. Así que en total al terminar tendremos 28 puntos. Ya para terminar la tapita vamos a realizar por último también punto deslizado por toda la ronda, como lo hicimos en la cajita. Vamos a hacer puntos deslizados por todo alrededor y pasaremos a hacer el lazo y el moñito. Esto lo vamos a trabajar con hilo rojo, pero si lo quieres contrastar con amarillo, con blanco, o si hiciste la cajita verde lo puedes contrastar con, si hiciste la cajita roja la puedes contrastar con el verde o con blanco. El lacito la argollita siempre se las enseño de la manera más fácil, que es hacer un nudito en la parte de adentro y luego lo traspasamos con la aguja, sacamos el lacito por el anillo mágico. Yo lo acabo de hacer con el hilo que me quedó del anillo mágico. Cuando lo apretamos le hice un nudito y traspasé la argollita hacia afuera. Aquí voy a cortar la hebra, la escondo con la aguja lanera y ya tenemos nuestra tapita. Podemos rellenar nuestra cajita con relleno de amigurumis, con el relleno de peluches, y también puedes pegar con pegamento la tapita a la caja. Le echamos pegamento aquí y la ponemos. O puedes coserla, dejar la hebra larguita de la tapa y coserla por todo alrededor a la cajita. O la puedes dejar sin coser. Mira, yo la estoy levantando en el aire y no se nos sale porque está bien ajustada a la caja. La puedes dejar también así para echar un detallito o algo por dentro, un anillo, un detallito pequeño, un dinerito, un billetico para nuestros niños y no se nos va a salir. Miren, vamos a hacer ahora el lazo y el moñito. Para nuestro moñito vamos a realizar 12 cadenas al aire. Unimos con punto deslizado en la primera cadena y vamos a tejer 2 rondas de estos 12 puntos.
12 cadenas. Vamos a hacer 12 puntos bajos tejidos en círculo y hacemos 2 rondas. Esta sería nuestra primera ronda de punto bajo. Estoy escondiendo de una vez la hebra con la que inicié. Y ahora voy a subir con una cadena y realizo mi ronda número 2 de los mismos 12 puntos. Cuando terminemos, dejamos una hebra bastante larguita para enrollar nuestro lazo en el centro y poder coser a la tapa de nuestra cajita. Aquí ya terminé, dejo una hebrita larga, lo voy a girar y voy con el hilo a enrollar en todo el centro y lo voy a coser a la tapa de nuestro regalo. Para finalizar, para darle un detalle aún más especial, vamos con el hilo rojo a enhebrar la aguja lanera y vamos a pasar unas cuantas veces la hebra de arriba a abajo en cada lateral de nuestra cajita. Lo mismo vamos a hacer en cada lateral de la tapa. Así ha quedado nuestro precioso regalito de adorno navideño. Le he pasado unas puntaditas, dos hebras en cada lateral como les expliqué y pusimos el lacito en la tapa. Espero que hayas disfrutado este día del calendario de Adviento y realices muchos regalitos para colgar en tu árbol de Navidad. Nos vemos en el siguiente día para completar y seguir avanzando en nuestro calendario. Recuerda que siempre son detallitos y adornos muy fáciles de realizar, muy prácticos y que podemos ir sumándolos para nuestras fechas especiales navideñas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.